Amigos de Vamos al Texto, buenas noches. El día de hoy no pude estar con ustedes, pero quiero hablarles un poco sobre la primera y segunda carta a los tesalonicenses dentro de este gran corpus paulino. Estas cartas fueron escritas durante el segundo viaje misionero de Pablo, pero eso lo vamos a estar viendo. Se cree que estas cartas, o se datan estas cartas, mejor dicho, entre el año 50 y el año 53 después de Cristo. La mayoría de los críticos nos dice que fue primero escrita la primera carta, aunque hay algunos que dudan y dicen que probablemente fue escrita la segunda primero y posteriormente la primera, o lo que nosotros conocemos como primera. La realidad es que la mayoría de los críticos aciertan y dicen que están temporalmente correctas, primera y segunda a los tesalonicenses. Las fechas, hay quien data en el 50 o 51 la primera carta a los tesalonicenses y en el 52 o 53 la segunda. Ahora, un ejemplo de alguien que data las dos cartas en el año 50 es F. Bruce. ¿Qué es lo que nos va a hablar las cartas a los tesalonicenses? ¿Cuál es el mensaje principal de estas cartas? ¿Y desde dónde nosotros podemos saber que fueron escritas? Bueno, estas cartas fueron escritas por el apóstol Pablo sin discusión alguna. Hay testigos en los padres de la iglesia, y se dice que fue escrita durante el segundo viaje misionero de Pablo en Corinto. El contexto en el cual él les escribe a los tesalonicenses es animar a una iglesia recién nacida que ha sido perseguida por su fe en Jesucristo, como podemos ver la historia dentro del libro de los Hechos. La iglesia en Tesalónica nace dentro de este segundo viaje misionero que tiene Pablo en Hechos, y después de que en Hechos 16 ha sido expulsado de la ciudad de Filipos, la gente en Tesalónica recibe este mensaje. Hay muchos conversos, entre ellos algunos judíos, que es importante porque es el auditorio de las cartas. Algunos judíos, también muchos gentiles, y según lo que nos dice Pablo en su carta, lo que nos dice Lucas en el libro de los Hechos, mujeres nobles, no pocas. Y bueno, pronto llega la persecución dentro de la ciudad de Tesalónica hacia Pablo y los creyentes, y se les va a acusar de parte de los judíos que no creen. ¿Por qué? Porque tienen celos, según lo que nos narra Lucas en Hechos, y toman consigo a algunos hombres ociosos y malos. Y dice la Biblia que juntándose una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Al no encontrar a Pablo, Timoteo o Silas, lo que hacen es tomar a Jasón de su casa y algunos de los hermanos que estaban en esta casa, y los llevan ante las autoridades de la ciudad, gritando algo que nosotros reconocemos como algo épico en la vida de la iglesia, pues gritan: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Y es interesante porque el llamado a los cristianos no solamente es que nuestras vidas sean transformadas, sino es transformar el mundo entero con el testimonio de nuestras vidas. Ahora, lo que acusan a los primeros cristianos en Tesalónica es de contravenir los decretos de César, diciendo que hay otro rey, que hay otro señor, que este es Cristo o que es Jesús. Entonces son sacados en la noche Pablo y sus acompañantes con rumbo a Berea y posteriormente con rumbo a Atenas. El mensaje principal que Pablo va a estar escribiendo en estas cartas a los tesalonicenses es un mensaje de esperanza y de la justicia por venir. Esta justicia anhelada cuando estás siendo perseguido. Y la iglesia tesalónica es una iglesia perseguida, no solamente por las autoridades, sino también por griegos, por romanos, que perseguían la fe aún de sus amigos o de sus familiares. Y a Pablo le está preocupando en otra parte también que se introduzcan falsas enseñanzas. Dentro de estas falsas enseñanzas nosotros podemos encontrar a los judaizantes, o aquellos que decían que Cristo no había venido en carne, sino que solamente había sido una aparición, por así decirlo.
Ahora, Pablo lo que va a hablar entonces durante estas cartas a los tesalonicenses en gran parte es la segunda venida del Señor y la esperanza que tiene el creyente en ella. Las dos cartas van a manejar dentro de esta esperanza el lenguaje entonces escatológico y también lenguaje apocalíptico. Principalmente la segunda carta a Tesalonicenses va a ser mensaje apocalíptico, por lo cual ocupa palabras nuevas como por ejemplo manifestación del hombre de pecado, hijo de perdición, ministerio de iniquidad. Y lo que va a hacer con estas palabras es jugar con dos objetivos. Uno primero, que es un objetivo político, en el cual está acusando a gobernantes de la época, pero un segundo objetivo, que es un objetivo escatológico, y va a hablar de todo aquello que gobierna este mundo sin tiempo y que se interpone a Cristo. Ahora, dentro de ambas cartas, Pablo anima a la iglesia a vivir confiadamente, a vivir trabajando, a vivir en la esperanza de la segunda venida de Cristo. Por ejemplo, en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, verso 13, Pablo nos va a decir: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Esto es bien importante, porque nosotros ahora tenemos esperanza. Y Pablo lo que estaba buscando era hacerle saber a la iglesia de Tesalónica que el Señor descenderá del cielo, y descenderá del cielo con voz de mando. En el versículo 18 de este mismo capítulo 4 de la primera carta a los tesalonicenses, Pablo les va a decir que se alienten unos a otros con estas palabras. Lo mismo pasa con nosotros. Debemos de alentarnos unos a otros con las palabras de esperanza. El Señor vuelve y su galardón con él. Un pasaje clave que encontramos dentro de Tesalonicenses es lo siguiente, o a mi manera de pensar es uno de los pasajes claves. Está en el capítulo 5 y dice: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como un yelmo. Eso está en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 8, y es la manera en cómo tú y yo debemos de estar vestidos. Ahora, hemos estado hablando ya en citas de 1 Tesalonicenses, capítulos de 1 Tesalonicenses, pero ahora vamos a hablar de un problema que surge en la iglesia al paso de poco tiempo, y es que llega una supuesta carta que no se sabe si es de Pablo, de Silvano o de Timoteo, pero que hace que se escriba de parte de estos tres hombres de Dios en la segunda carta a los tesalonicenses, y se escribe desmintiendo sobre la segunda venida de Cristo, que se había dicho probablemente en esta carta falsa de Pablo, que Cristo ya estaba por llegar, y entonces algunos de ellos andaban desordenadamente. Lo que Pablo va a hacer es animarles a que nadie los mueva fácilmente de su forma de pensar, que nadie los engañe, pues hay algunos eventos que deben de ocurrir antes de que venga nuestro Señor Jesucristo. También en esta segunda carta, Pablo lo que va a hacer es encarecerles a trabajar y que se aparten de todo hermano, dice, según la segunda carta a los tesalonicenses, que anda desordenadamente y no según la enseñanza recibida, sino que se están entrometiendo en lo ajeno. Y es que había algunos que ya habían dejado de trabajar y decían: si el Señor viene pronto, entonces vamos a dejar todo y vamos a disfrutar de la vida, y se entremetían en cosas y se alejaban de la voluntad del Señor, cosa que no se les había enseñado. Entonces Pablo, en la segunda carta a los tesalonicenses, va a llamar a la iglesia a estar firmes y a retener la enseñanza o la doctrina que han aprendido, y eso lo podemos ver en el capítulo 2, versos 15 y 17 de esta segunda carta, de esta doctrina aprendida ya sea por palabra o por carta de Pablo. De hecho, es bien interesante que al final de esta segunda carta Pablo dice: esta es mi letra, así es como yo escribo, y autentificando, por así decirlo, la carta. Ahora, también va a decir que Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia,
sea Él quien conforte nuestros corazones y nos confirme en toda buena palabra y en toda buena obra. Esto hablando, por ejemplo, de las personas que estaban dejando de lado el trabajo, las buenas acciones, y diciendo, bueno, si ya viene Cristo, dejemos de hacer todo. Las cartas a los tesalonicenses nos invitan a resistir en comunidad, en contra de las herejías, en contra de las cosas que no están bien, y a resistir con el Señor, en comunidad con el Señor, los ataques a nuestra fe, a trabajar mientras estamos en este mundo y a tener esperanza a pesar de las injusticias, porque la justicia por venir es mayor que las injusticias que hayamos recibido en este tiempo. Entonces, dentro de estas cartas paulinas, dentro de este gran corpus paulino, encontramos a Pablo hablándonos hablando hacia los tesalonicenses, pero también el día de hoy hablándonos a nosotros, a tener esperanza, a resistir con fe en lo porvenir y a mantenernos en la doctrina que nos ha sido enseñada. ¿Qué les parece esto, amigos? Los dejo yo y espero que sigan disfrutando el día de hoy con mis amigos y mis hermanos de Vamos al Texto. Dios les bendiga.